Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast y hoy les traigo otro episodio de la serie que hemos hecho, pero que ha ido evolucionando. Al inicio era la serie de Mujeres en la Ciencia, luego eso se volvió Diáspora Científica de Guatemala para incluir hombres también, y luego esto se volvió Diáspora de Profesionales, pues para incluir ciencias sociales y otras disciplinas más allá de la ciencia. Y pues yo creo que esto habla de cómo la gente que sale del país para profesionalizarse, para buscar sus propios objetivos, siempre quiere regresar a sus raíces, ¿no? Y entonces he encontrado muchos invitados y bueno, también la Organización de Mujeres en la Ciencia nos ha ayudado muchísimo a conseguir invitados que vengan aquí a contar su historia. Y bueno, antes de presentarle a mis dos invitados que tenemos aquí hoy, les quiero recordar que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esa es la mejor manera en que pueden pues apoyar a este podcast y que se mantenga independiente. Y también que todo nuestro contenido lo encuentran en redes sociales, desde Instagram, TikTok, Twitter. Pueden seguirnos, somos Tangente GT. Y bueno, habiéndoles recordado esto, les presento a mis invitados. Ellos son Esteban Mata, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar por acá. Y Araceli Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Araceli nos estaba contando antes de empezar a grabar que ella es directora de la Maestría en Desarrollo en la del Valle, es antropóloga, pero antes de llegar a donde estás ahora, tuviste pues un camino en que recorriste varios países y fuiste a estudiar fuera. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue? Bueno, pues, hola a todos, hola a todas. Sí, terminé, bueno, antes de terminar la carrera de antropología en la Universidad del Valle, justo la doctora Silberman de Luján, que era la directora de historia en aquel entonces, me dijo, me encontró por el corredor y me dijo: Araceli, hay unas becas intercampus con España. Aplique. Yo, ok, postule. Bueno, muy bien, okay. Le hice caso, ¿verdad? Le hice caso y bueno, empecé a postular y bueno, me fui en una primera ronda, digamos, de viajes a España en el año 98 como pasante en el Departamento de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid con la doctora Marta Casaus. Ajá. Y estuve ahí un par de meses apoyando en aquel entonces con los avances de los acuerdos de paz. Teníamos 2 años apenas de haber firmado, ¿verdad? Entonces, bueno, hice una mini investigación sobre los avances de los acuerdos de paz, hice entrevistas con MINUA de aquel entonces, con COPMAUA, en fin, con organizaciones que tenían que ver con el cumplimiento de acuerdos. Y bueno, fui a dar como charlas, eran charlas en el Departamento de Historia y pues obviamente empecé a hacer redes y amigos y me involucré en la organización de escuelas interculturales por la paz con gente del Departamento de Historia y total que eso me permitió luego solicitar la maestría en la Universidad Pontificia de Comillas y pues ahí empezó mi trayecto español, como digo yo. Y pues me quedé prácticamente 10 años allí haciendo maestría y doctorado, pero también trabajando en una organización no gubernamental, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Ha habido varios invitados que vienen acá y dicen, yo me iba a ir 1 año y me quedé 7. Yo me iba a ir 2 años y me quedé 10, digamos. ¿Qué es lo que encontraste allá que te hizo, no, sí me quiero quedar más y más? Bueno, mi shock cultural, digamos, al llegar a Madrid fue totalmente positivo. Me enamoré de la ciudad. Yo llegué en marzo, en marzo, que es como inicio de primavera, entonces no había tanto frío, creo que eso influyó también en no congelarme. Pero más que eso, más que el clima y demás, la ciudad es hermosa. Obviamente las conexiones que hice a nivel universidad, luego las posibilidades de encontrar programas de interés, fue como creciendo, ¿no? Se fue ampliando. Y por supuesto la red de amigos, creo que eso fue fundamental, pues porque luego me permitió quedarme, es decir, llegar allá, buscar casa, todo eso, o sea, toda la parte de apoyos para, ahí sí que la logística, ¿verdad? Vivienda, dónde comprar, cómo hacer una cuenta de banco y tal, todo eso es importante y bueno, los amigos fueron fundamental para ese tema. Entonces, a la hora de, bueno, regresé por supuesto después de 2 meses y medio de estar en España, en el 98, hice mi tesis de licenciatura en tema migratorio.
Y luego decidí hacer la maestría en Desarrollo Sostenible, que tenía la Universidad Pontificia de Comillas. Y me enteré de eso porque estuve en la Autónoma. Entonces, era un poco como esta red de académicos, ¿verdad? Que te va diciendo, no, pues mira, prueba aquí, prueba allá. Y claro, ya una vez en la maestría me entero que hay un doctorado en migraciones, que es lo que me ha fascinado desde que toqué el tema. Y entonces, bueno, me dije, aquí tengo que hacerlo, definitivamente, en la misma universidad. Así como, fue todo como encadenado. Ajá. O sea, sí hubo como personas también que te fueron apoyando. Yo creo que eso es fundamental y es otra cosa que recurre mucho. Siempre se encuentran como mentores o profesores o amigos o alguien que empujan a la persona a decirle, prueba aquí, deberías de aplicar a esto, ¿por qué no vas a lo otro? Y en tu caso, Esteban, ¿hubo alguna persona así que te haya empujado a buscar estudiar fuera de Guate? En mi caso creo que fue lo contrario, ¿no? ¿Ah, Porque sí? yo crecí en un ambiente donde, bueno, cuando era pequeño me gustaba la tecnología, me gustaban cosas, pero me decían, mira, si quieres ser astronauta, si quieres diseñar carros, si quieres diseñar aviones, prácticamente naciste en el país equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza uno a hacer las cosas? Pero yo tenía el sueño y el ideal, bueno, yo quiero estudiar en una universidad de alto renombre en Estados Unidos, pero no habían los recursos. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces era más navegar los diferentes obstáculos para encontrar esa manera de poderse ir. Y creo que realmente no tenía esos referentes, porque si hubiese tenido esos referentes hubiese sido el camino mucho más fácil. Pero al contrario, como no los tenía, pues empecé a buscar, empecé a ver y bueno, al final me di cuenta, bueno, mis circunstancias no me lo permiten, no hay un costal de dinero en la casa para que me digan, bueno, el niño se quiere ir a Europa o se quiere ir a Estados Unidos, y bueno, las opciones eran en ese momento, me gustaba la industria, me gustaba la tecnología, encontré ingeniería mecánica, y en ese momento habían dos opciones, o te vas a la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, o la otra era la Universidad del Valle de Guatemala, que era la más prestigiosa escuela de ingeniería, pero era imposible pagarla, ¿no? Y se acerca el Día de la Madre y si quieren sorprenderla con algo realmente especial, pues no busquen más porque en Cocina y Más Catering prepararon un brunch espectacular que está pensado para disfrutarse en familia. Incluye un quiche a la elección, ensalada de frutas de la estación premium, granola artesanal y yogur griego, todo delicioso y listo para compartir. Las entregas se hacen el 9 y el 10 de mayo y los cupos son limitados, así que les recomiendo reservar cuanto antes. Entren a las redes de Cocina y Más o pueden contactarlos directamente al WhatsApp 59 23 91 98. Ese es 59 23 91 98 de Cocina y Más para asegurar su paquete. Y bueno, su mamá se lo merece, así que llamen ahora a Cocina y Más. Entonces, ahí fue donde realmente empezó el primer reto, tratar de encontrar la manera de financiarla, pedir préstamos, pedir becas, pedir cosas y empezar a avanzar. Y después creo uno, bueno, porque en ese momento era yo ingenuo, no tenía nuevamente esos referentes y pensé, bueno, soy buen estudiante, me gradúo de la mejor universidad del país, eso quiere decir, se van a venir las ofertas de trabajo de todo el mundo, van a venir todas las grandes compañías, se va a hacer mi sueño realidad, irme al extranjero y hacer estas cosas. Y la verdad no fue así, ¿no? Al contrario, fue otro gran choque llegar a los últimos años de carrera y darme cuenta, hey, o sea, primero yo me creía un ingeniero, ¿no? Y que por ni siquiera me había graduado, ya quería yo trabajar en las petroleras, quería trabajar en las plantas de generación y no me agarraban y decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y así va uno empezando el camino, pero contestando esa pregunta, realmente no existieron esos referentes y fue un proceso de tratar de encontrar esa ruta para realizarse uno profesionalmente, porque no quiere decir que uno no se pueda caer y hacer muchas cosas en Guatemala, pero también a veces es cómo alinear lo que realmente uno tiene dentro y quiere hacer y quiere lograr y contribuir y crecer en ese proceso, ¿no? Y digamos, ahorita ya nos dijiste, ¿verdad? Estudiaste ingeniería mecánica en el Valle y luego de aquí saliste ¿a dónde? Porque yo estaba viendo en tu ficha y había de todo, como Noruega, Inglaterra, no sé qué. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso es, bueno, para mí yo tenía claro, o al menos en esa burbuja de ignorancia, porque creo que esa es la mejor manera de llamarla, para mí el mundo desarrollado y la única manera de salir adelante o de encontrar esa oportunidad era irme a Estados Unidos. Yo venía con ese chip, bueno, yo voy a ser buen estudiante, tengo que trabajar en Guatemala porque tengo que pagar mi deuda y mi crédito estudiantil y luego inmediatamente empezar a buscar una oportunidad para irme a Estados Unidos. Ese era lo que yo tenía. Y empecé a buscar, empecé a aplicar al Fulbright, empecé a aplicar a esto, pero después estaba también esa cuestión de ¿por qué me quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Yo lo que quiero es ir al primer mundo, quiero especializarme en tecnología y hacer diferentes cosas. Y luego se topa uno con la cuestión, bueno,
si no tenés los recursos para pagarlo, está muy complicado. Y si te los dan, por ejemplo, con una Fulbright o con algún crédito de alguna otra fundación o cuestiones, tenés la obligación de regresar al país. Entonces ahí estaba yo en una disyuntiva de, bueno, y dije, bueno, esto lo vamos a poner por un lado. Y luego, para ser honesto, luego empecé a aplicar, empecé a hacer las cosas, pasé mi TOEFL, ya me sentía yo el dueño del mundo, hasta que después viene, hay que hacer el GRE, hay que hacer estas cosas, y no pasaba el GRE ni a patadas. Esa es la, esa es la realidad. Entonces ahí empecé yo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, esto, lo otro, bueno, no. Ahí fue donde dije yo, bueno, y viendo todo lo que tenía que ahorrar o conseguir, porque igual eran cantidades exorbitantes, en aquella época no recuerdo, pero fácil estábamos hablando de al menos $50,000 al año o más. Entonces decía, eso no, y veía cuánto me pagaban aquí en Guadalajara, dije, esto no, o sea, aquí no, la mate no sale. Aquí no sale. Entonces, ¿qué sucede después? Hago una pequeña reflexión y me doy cuenta, bueno, el mundo desarrollado no es solamente Estados Unidos, tiene que existir algo más. Y empiezo a buscar y encuentro el Canadá. No me fui tan lejos, ¿no? Y empiezo a aplicar, vienen a venir los rechazos, pero ya no venía el GRE como requisito y al final me sale una oferta para ir a estudiar a Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. Y dije yo, aquí se me resolvió la vida, ¿no? Pero a pesar de que tenía un estipendio, había una pequeña ayuda, había una pequeña cosa, todavía tenía que trabajar para poder cubrir mis costos. Y ahí nuevamente yo tenía la única o la idea de que la única forma de irse al extranjero y hacer una carrera es haciendo un posgrado, es estudiando y luego insertarse en la vida laboral. Por ironías de la vida, yo ya tenía un trabajo en Guatemala con una empresa finlandesa que estaba montando unas plantas de generación en Escuintla y prácticamente mi trabajo era sacar las fotocopias y ser el traductor de los finlandeses que estaban en el proyecto. Pero era bueno sacando fotocopias y bueno traduciendo y aprendí muchas cosas, hice mi tesis sobre algo relacionado con esa industria, algo que me gustaba, algo en el diseño de estos motores y cuestiones, entonces tenía una buena relación con estos finlandeses. Investigando me di cuenta, hay otro proyecto bastante similar, casualmente cercano a la universidad donde me quiero ir en Canadá. Entonces vengo y hablo con los finlandeses. En aquella época no existía ni Skype, ni Teams, ni Zoom, ni nada de esto. O sea, hice una tarea titánica de básicamente el poco dinero que tenía, lo junté, me fui directamente allá a hablar con ellos, a decirles, bueno, miren, yo he tenido esta experiencia muy agradable, muy buena. Mi vida y mi futuro lo quiero hacer fuera de Guatemala porque quiero hacer esto y otro. No tengo el dinero suficiente para subsistir en el Canadá, pero veo que ustedes tienen este otro proyecto allá. ¿Será que me pueden dar la referencia para que me acepten para sacar las fotocopias en el proyecto de Canadá? Mientras estoy estudiando y así pago mis estudios y todo. Y cuando me ven los finlandeses, primero dicen, ¿y este qué está haciendo aquí? No sé, este guatemalteco, ¿qué? Y se me quedan viendo y me dicen, bueno, si ya tomaste la decisión de que no querés estar por cualquier razón ahorita en tu país, querés salir, querés desarrollarte, o sea, ¿para qué querés ir a darle la vuelta al mundo de trabajar para nosotros desde ahí todo? O sea, aquí está la casa matriz en Finlandia, ¿no te querés mejor venir a trabajar aquí con nosotros directamente y hacer tu vida afuera si eso es lo que querés, aprender, desarrollarte y hacer estas otras cosas? Eso nunca se me había ocurrido, honestamente, y al final resulta, bueno, o me voy a estudiar la maestría que quería el Canadá, o me voy con mi licenciatura de Guatemala a trabajar a un conglomerado tecnológico del primer mundo en Finlandia. Voy a hacer una pausa para recordarles que si están buscando empleo, Transdoc es la feria del empleo permanente. Ahí hay una plataforma viva que se actualiza día a día con miles de ofertas laborales para que puedan pues encontrar qué es lo ideal para ustedes. Y si quieren más información pueden escribir a info@transdoc.com o visitar transdoc.com. Para mí lo ideal hubiera sido, bueno, me quedo en lo que conozco en Norteamérica, pero trabajando, pero después de hacer las sumas y las restas, los balances, y quizá el balance más importante es el balance, esa alineación de qué es lo que uno quiere hacer y por qué es que se está yendo y qué es lo que está buscando. Al fin, aunque Finlandia pareciera el lugar más loco del mundo, la decisión fue bastante fácil y dije, bueno, nos vamos a Finlandia. O sea que me fui por trabajo, sin hacerlo por estudios, y al final fue una oportunidad muy bonita porque a pesar de que ya no sacaba las fotocopias, me dio la oportunidad de trabajar con los diferentes proyectos de generación y de la industria marina que tenían prácticamente en toda Sudamérica. Yo era el responsable de gestionar bastantes cuestiones por ahí y la riqueza del idioma, que es fabuloso, que nos permite comunicarnos con todo el continente. Y para gente de allá que no tiene esa relación, fue una relación gana-gana. O sea, así que en lugar de irme al norte, para en Finlandia, así fue como... A otro norte. A otro norte, y bastante al norte, así que fue, así fue esa primer migración, si le podemos llamar de esa forma.
Y hablando de migración y como es tu tema de estudio, Araceli, te iba a preguntar también, digamos, ¿cómo desde España empiezas a estudiar migración? ¿Es algo como migración en América, migración en el mundo? Digamos, ¿en qué te enfocas cuando estudias migración? Pues mira, empecé con el tema de las migraciones desde la tesis de licenciatura, porque al volver de esta primera beca, digamos, en España, esta primera estancia en España, me llaman porque la Rand Population Center de Canadá tenía unos fondos a través del Dr. George Lovell, que es un geógrafo, historiador en la Universidad de Queens en Canadá. Y la cuestión es que tenía unos fondos para 4 tesis. 2 de maestría, 1 de doctorado y 1 de licenciatura en Guatemala. Y entonces ahí caí yo. Y entonces, pero la condición era que trabajara el tema de las migraciones, que en ese entonces era muy poco estudiado. El referente en ese entonces era Irene Palma de Flaxo y Manuel Ángel Castillo, que también estaban en Flaxo. Eran los que estaban trabajando el tema, años 90, o sea, los primeros trabajos sobre el tema migratorio internacional. Y entonces, bueno, la verdad es que en la universidad no habíamos llevado ni un curso sobre migraciones, entonces no tenía ningún referente sobre el tema. Pero, pues, obviamente, como bien dices tú, hay que aprovechar las oportunidades. Y entonces, pues, utilicé estos fondos para hacer mi tesis. Y claro, al ser el tema condicionado, por así decirlo, pero enfocado en migraciones, pero le podía dar cualquier área, ¿no? Porque las 4 tesis resultaron muy distintas en temáticas específicas, ¿no? Decidí hacerlo sobre los efectos de las migraciones en comunidades indígenas en Guatemala. Entonces, bueno, esa tesis la hice para la licenciatura. Me encantó el tema, o sea, explorar la teoría de las migraciones, etcétera. Y cuando hago la maestría, decido hacer mi tesis sobre digamos, la construcción mediática del tema migratorio a través de periódicos, etcétera, porque había estado trabajando con estas colegas canadienses en el centro de documentación se llama CEDFO, ya no existe. Era un centro de documentación en Huehuetenango. Wow. Entonces ellos tenían todo un archivo de periódico, digamos una hemeroteca pequeñita, sobre migraciones. Entonces utilizamos eso para hacer una base de datos y utilicé esa base de datos para la tesis de maestría. Segundo tema, digamos, ya enfocado en migraciones. Y resulta que termino la maestría, me quedo trabajando en Madrid, en esta organización trabajaba temas de interculturalidad. Y descubro que está este doctorado en migraciones contemporáneas. Yo pagué mi doctorado con el trabajo, un poco como tú, ¿verdad? O sea, trabajando, estudiando, ¿verdad? Y, claro, eran migraciones. O sea, dije, esto es lo mío. Aquí voy. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. He trabajado el tema migratorio desde diferentes ángulos, sobre todo centrado en ¿verdad? En Guatemala, en diferentes aspectos. Lo último que estoy trabajando es un proyecto con la Universidad de Edimburgo, es migración y la relación con la gestión de riesgo de desastres, ¿verdad? En el Palmar Quetzaltenango. Entonces, digamos que he ido cambiando de asunto específico en relación con las migraciones, ¿verdad? Movilidad humana, ¿verdad? Entonces, es como no solo la parte de investigación, sino también la parte de incidencia. Entonces, participo en tres plataformas interinstitucionales. Una es el Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria, otro es la Plataforma Migración y Desarrollo y el otro es Guatemala Scholars Network. Entonces, digamos que a través de esas 3, pues intentamos, porque no es que tengamos una influencia así gigante, pero que bueno, se intenta a través del trabajo colectivo, intentar incidir, hacer cambios pequeñitos, ¿verdad? Claro. Aunque sea solo en cambiar de decir migración ilegal, que está mal, es decir, por supuesto, sí. le da como un tinte de criminalidad y que, ¿verdad? A migración irregular, que es un término más que le quita la carga esa de criminalidad y lo deja en una falta administrativa. O sea, no tienes un pasaporte, no tienes una visa, sí, o un permiso de trabajo, pero que no eres un criminal por estar transitando fronteras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pequeños cambios se intentan hacer. Obviamente, ojalá se pueda incidir más arriba, pero bueno, poco a poco. Y
digamos, ¿mantuviste un tema cercano a Guatemala porque sí era tu plan volver o volviste por otras circunstancias para...? No era mi plan volver, la verdad. Ya estaba instalada allá, tenía mi casa, estaba trabajando, estaba estudiando, pero también coincidió con varias cosas personales y sobre todo con se me acabó el contrato. Y justo entró España en esta recesión o esta burbuja inmobiliaria, la crisis financiera de 2007-2008. El trabajo, la búsqueda de trabajo se volvió casi que imposible. Solicité varios, o sea, ahí sí, postulas a 100 y te contesta uno que gracias, pero no, ¿verdad? O haces una entrevista y siempre no. Ese tipo de cosas, dije, aquí está la cosa complicada. Lo único que conseguí fue una consultoría, o sea, en formato consultoría, en el norte de España, en Santander. Eran solo 3 meses, entonces dije, bueno, se acabó el proyecto, o sea, se acabó un poco la cuestión migratoria, ¿verdad? Mía, personal, el proyecto migratorio. Y bueno, juntando eso con cosas personales, familiares, dije, bueno, es momento de volver y bueno, pues me regresé. Pero no todo estuvo perdido porque aproveché el siguiente momento para hacer la tesis de la maestría, de la maestría y del doctorado. Entonces, la tesina del doctorado, porque eran tres momentos, los cursos, que eso sí los terminé allá, y luego la tesina doctoral, que eso me faltaba. Entonces, bueno, aproveché para hacerla. Defendí todavía, ¿verdad? Me volví a ir ya solo como para la defensa y regresé ya para instalarme, ¿verdad? Aquí en Guate. Y por supuesto que luego me jalaron las orejas, pues porque no terminaba la tesis doctoral. Entonces, me tuve que poner las pilas porque entraba el programa de Bolonia, que es este programa que es una normativa europea que homologa todos los programas universitarios al mismo formato. Entonces, si yo no terminaba el doctorado en 2016, era como que nunca hubiera estudiado y me botaban todo. Dios mío. Entonces, eso, así, ¡ay! Mal. A correr. Entonces, sí, logré defender en 2016, sí. Qué bueno, pues me alegra que sí se logró. Y ahora vamos aquí con Esteban. En tu caso, pues tú vienes hoy aquí, de pura casualidad logramos coincidir y porque vienes pocos días aquí a Guate, todavía resides fuera, solo que ahora ya no en Finlandia, sino en Inglaterra. ¿Hay algo que sí te mantenga en contacto con Guatemala o digamos tú dijiste, bueno, me voy y chao y que le va? Bastante, yo podría decir que bastante, a pesar de que físicamente uno no está acá, es la conexión que uno va creando, porque si al menos reflexiono yo sobre mi recorrido, ¿no? Cuando empiezo a reflexionar sobre mi recorrido, mi primer fase fue cómo me voy. ¿Y por qué era esa cuestión de cómo me voy? Porque yo pensaba y creía, bueno, como me habían educado, si quieres ser astronauta, si quieres hacer esto, aquí no se puede, y me rehusaba, ¿no? Y a veces te da cuenta uno porque uno tiene ciertos ideales, ciertas cuestiones, yo tengo esta capacidad, pero bueno, no encontraba trabajo que realmente me inspirara o me estimulara para lo que yo quería hacer, y veía a mi alrededor, y esos referentes eran personas que, no quiero decir que así son todos, pero era lo que yo veía, personas que trabajaban en áreas que realmente no les apasionaba, que trabajaban ahí porque tenían que pagar cuentas, porque tenían familias que alimentar y cuestiones, y se desperdiciaba un talento porque empezaban entonces en una cuestión de frustración o de cuestiones que emocionalmente, entonces no, yo creía debe de haber algo más y según yo eso era del otro lado del mundo y había que hacerlo, ¿no? Entonces empecé con ese proceso y tenía eso en la mente, ¿cómo me voy? Me tomó muchísimos años lograrlo y eventualmente me logré ir, ¿no? Cuando uno está allá uno cree, bueno, la vida se resolvió. No es cierto. Y es donde empieza también esta cuestión, se romantiza mucho, bueno, lo que implica estar allá, hay muchos retos también de adaptarse, logísticos, nuevamente, la falta de referentes, pero luego cuando uno empieza a hacer esa alineación y esa conexión, esto lo quiero y lo estoy haciendo por esto, por lo otro, empieza después esa siguiente cuestión y esa interrogante, era la que yo tenía, bueno, ¿cómo me quedo? Porque ya me está gustando, está esto, tengo mi permiso de trabajo, está bien, pero si el trabajo se acaba, si algo sucede, ¿cómo? Entonces empieza uno en esa incertidumbre, ¿no? Y eso me tomó bastantes años también el lograr identificar cómo me quedo, especialmente en un lugar tan complicado me refiero por la diferencia cultural, ideológica, el idioma y lo que sucede en Finlandia, ¿no? Afortunadamente eso se resolvió y después empieza, y en ese periodo te podría decir, siendo honesto, en ese periodo no existía conexión con Guatemala, es decir, obviamente tenía mi familia, tenía mis cuestiones, pero lo que yo estaba enfocando era cómo me quedo, ¿no? Cómo me resuelvo mi situación.
Por azares del destino, Finlandia tenía una cuestión de que es uno de los países de la Unión Europea que tiene los menores requisitos para hacerse ciudadano, comparado con España, comparado con Italia, Francia, obviamente. ¿Quién migra de Guatemala a Finlandia? ¿No? ¿Quién migra del todo? Del todo a Finlandia, o sea, ahí ni gente hay, o sea, al contrario, yo pensando, bueno, así como tenía ese pensamiento, en Estados Unidos toma años y años, la ciudadanía me va a costar, qué sé yo, cuántos años, para mi sorpresa vino mucho más rápido de lo que yo esperaba. Y al contrario, después lo que me salen ahí los buenos finlandeses es, bueno, aquí ya está su papel y todo, venga la policía, venga a devolver el permiso de residencia, esto y lo otro, y aplica el pasaporte. Ah, dije yo, qué bonito, ¿no? Voy ahí a meterme a la oficina y después dicen, sí, aquí ya está todo bien, pero a usted no le podemos dar pasaporte. Ay, ¿por qué? Porque de acuerdo a la ley finlandesa, todo varón menor de 30 años tiene la obligación de prestar servicio militar y usted no ha prestado servicio militar en este país. Entonces digo, salir de Guatemala, irme a meter y ahora que me manden a la frontera de... Pero de Laponia, exactamente, pero por puras cuestiones del destino y todo, eso sucedió en marzo de cuando yo cumplía 30 años y mi cumpleaños era el mes de abril. Y entonces ahí hicieron unas llamadas, unas cuestiones, y por pura suerte y cuestión, por un mes, y porque yo hubiera entrado al draft del siguiente año, prácticamente me dijeron, mire, ya hablamos y todo, le vamos a dar un waiver, que es una licencia para que no lo haga, porque usted prácticamente ya está muy viejo. Entonces dije yo, fabuloso. Entonces, cuando salió ese pasaporte, entonces eso me abrió las puertas, porque dije yo, ahora ya tengo la libertad de hacer lo que quería hacer. Yo originalmente quería especializarme, sacar una maestría, esto en ese momento todavía estaba con licenciatura, entonces decido, bueno, ahora se me abren las puertas de Europa, ya puedo sacar otras cosas, me gustaba la energía, descubrí que la capital energética europea en aquel momento estaba en Escocia, entonces me acerco a Aberdeen, saco una maestría, un posgrado ahí, luego empiezo a buscar otras cosas, se abre más una movilidad y empiezo con los años después a empezar a reflexionar, bueno, este camino fue bastante difícil, no fue fácil y hay muchas formas de hacerlo, y empecé a acercarme un poco más a Guatemala en el sentido de que me hice la pregunta, si yo hubiese sabido todo lo que yo sé, el proceso hubiese sido mucho más rápido. Me hubiera ahorrado muchas cosas, muchos errores que cometí, muchas cuestiones, y empecé entonces a acercarme a la universidad, a acercarme a prácticamente a los estudiantes que estaban como yo estaba en ese momento, de preguntarme qué opciones tengo, cómo lo hago y tratar de compartir mi recorrido, ¿no? Y tuvimos varias charlas, varias cuestiones, varios acercamientos con la UI. Después me di cuenta, bueno, mi recorrido no es el único, ¿no? Mi fórmula no es la única. ¿Cómo lo habrán hecho todos estos otros que se habrán ido también? Con qué compañeros que conozco de mi promoción, y estos me recomendaron a otros y a otros. Y en fin, hicimos una iniciativa muy bonita, que estoy muy orgulloso ahora de compartirla, donde prácticamente estamos documentando el recorrido de vida de diferentes profesionales que han salido por diferentes medios. Unos se han ido por trabajo, unos se han ido por estudios, otros se han ido por amor. Es decir, hay diferentes motivaciones para irse y cómo lograrlo y cómo hacerlo más eficiente para tener esos referentes para los que quieran lograr eso. Y nuevamente el objetivo es empoderar e inspirar a esta juventud que, al menos en mi opinión, cuando uno sale de una universidad privada, cuando uno va a la universidad en un país como Guatemala, no es que uno tenga la oportunidad, no es que uno tenga la posibilidad, uno tiene la responsabilidad de tomar las riendas de esto y diseñar su futuro y diseñar el destino de la manera en la que contribuye, porque yo soy de la opinión, al menos, de que por estar fuera, no quiere decir que no me gusta ese término de fuga de cerebros, se van y tienen, sino por el contrario, hay mucha oportunidad de inspirar, equipar, de una manera empoderante a estos que quieren hacer algo y que no caigan en esa cuestión de lo que yo te estaba compartiendo hace unos minutos, de que bueno, me gradúo, este es mi destino profesional porque ya está predeterminado, que si me gradúo de esta carrera, esto es lo que tengo que hacer y aquí me voy a estar porque esto me va a dar para pagar mis cuentas, mantener a mi familia, y es bueno si eso es lo que quieres. Pero si quieres algo más y si quieres hacer, y hay esos motores y hay esas posibilidades de crear esos canales y esas cuestiones, eso es algo que me apasiona. Y por eso es que, a pesar de que estoy tan lejos, me encanta conectar con todos estos jóvenes y encontrar historias fantásticas de gente que ha hecho cosas que te preguntas, o sea, cómo un guatemalteco que crece, por ejemplo, en un ambiente, en un entorno extraño, logra después parar trabajando para las grandes firmas del primer mundo, generando impacto, diseñando aviones, diseñando carros, haciendo cosas que, si no hubiesen tenido esa oportunidad, esos referentes, estarían quizás haciendo otras cosas que no les llenarían, y que eso genera
o en mi opinión, ciertos problemas sociales que hoy tenemos por esa falta de orientación, oportunidades o conocimiento. Sí, y es que eso que decís tiene un montón de sentido porque, digamos, está el camino, el normal, digamos, el que tú decías. El preestablecido, ¿no? Lo que todo el mundo sabe, sí, estudia su carrera, vaya a la licenciatura, no sé qué, sale, busca un trabajo, etc. Y, digamos, esa fórmula ya está más o menos descrita, digamos, hay como que un cierto nivel de pasos que uno tiene que seguir y ya estuvo. Pero para todo lo demás, no hay un camino preestablecido porque yo creo que es difícilmente replicable la experiencia que todos tienen y me doy cuenta no solo por la gente que he entrevistado aquí en esta serie, sino que cuando uno conoce personas que salieron de Guate y se fueron a vivir fuera, difícilmente es replicable una historia sobre la otra. O sea, siempre es como alguien que, o tuvo un mentor o una mentora que le dijo como, bueno, pruebe esto, o alguien que de pura casualidad fue como a un almuerzo con no sé quién y alguien le dijo, aquí está esta opción, o personas que originalmente querían ir a un lugar y pararon en otro, algo así como tú. Y digamos, creo que eso es bien complicado, porque entonces no hay un camino, no hay una serie de pasos, pero sí hay mucha gente con mucha ambición que quiere buscar cosas que lamentablemente Guatemala todavía no ofrece. Y coincido contigo que el hecho de tener personas que salieron y luego vuelven, ya sea presencialmente o a través de sus proyectos, eso también da otra perspectiva a los guatemaltecos y las guatemaltecas, porque solo el hecho de haber vivido en un país donde tenés, por ejemplo, espacios públicos, y puedes hacer esas redes, esas conexiones, esos amigos que luego te hacen querer quedarte, digamos. O vivir en un país que tiene servicios públicos también, como un metro, bus, transporte, sin pedir mucho, banquetas, banquetas donde puedas caminar, transitar, digamos, el venir de países que ya han logrado tener ese nivel de vida, esa calidad de vida, y luego volver a Guate o tener proyectos conectados con Guate, permite que los que estamos aquí sepamos que esas realidades son posibles, pues, y que no, y evitar ese conformismo de, ni modo, en Guatemala así son las cosas, etcétera. Que bueno, me imagino que también esta falta de servicios públicos y espacios públicos y demás debe ser una de las motivaciones por las que mucha gente migra, pero ahí tú me dirás. Bueno, sí, definitivamente hay una causa estructural, ¿no? De carencia de servicios del Estado. Y digamos que los servicios públicos en plan carreteras o aceras, eso es como tal vez la última parte que uno se da cuenta, pero porque hasta que llegas allí dices, se puede hacer aceras interesantes sin que haya postes y alambres a cada rato atravesados. O mupis, ¿verdad? O sea, también los hay, sí, también los hay, pero de otra manera. O sea, el diseño urbano está de otra manera, está planificado de alguna manera. Pero aquí, claro, aquí tienes carencia de lo básico. O sea, entendemos como educación pública de calidad, donde todos tendríamos acceso, ¿verdad? No importa si vives en el área urbana o en el área rural, todos tenemos acceso a una educación de calidad, hasta por lo menos bachillerato. Eso no lo tenemos, eso es una falta, una deuda del Estado. Salud. Tenemos el privilegio de vivir en el área central donde tienes todos los servicios mal que bien, y si tienes la plata para pagarlos, mejor, ¿verdad? Pero si no, bueno, el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios en teoría tienen el equipamiento suficiente para atenderte diálisis, cáncer, etcétera, etcétera. Largas colas y todo lo que quieras, pero hay. ¿Qué pasa si estás en una aldea que el primer acceso es bajarte en parihuelas porque no hay carretera, o sea, y estás enferma, no puedes ni caminar? O sea, ¿qué hacemos ahí, verdad? Ese tipo de accesos básicos mínimos, eso es parte de la gran parte de las causas migratorias, ¿no? La violencia, ¿verdad? Violencia, entiéndase en cualquier sentido, desde violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, solo porque eres mujer. El patriarcado está ahí atravesándonos, ¿verdad? Violencia criminal, por supuesto, la delincuencia común, básica, pero también violencia por proyectos extractivos. Están desalojando comunidades en algunos territorios. O sea, no tienes una certeza. Vivimos con muchísima incertidumbre y, claro, nos acostumbramos porque se normaliza, ¿verdad? Y entonces, cuando tú hablas con las personas que migran, ¿verdad? Por ejemplo, entrevistas de migrantes que he hecho en Estados Unidos, te dicen, sí, es que vine para
para buscar mejor trabajo, pero claro, detrás del mejor trabajo hay todas estas carencias, ¿verdad? Porque cuando averiguas de dónde vienen, aldeas remotas, lugares sin empleo, ¿verdad? He hecho entrevistas también en lugares de expulsión, digamos, y claro, algunas mujeres me cuentan, es que claro, me regresé al polvo, o sea, porque la deportan o porque retorna voluntariamente, pero me dicen, retorné al polvo, no hay nada. Sí, pues. Aquí no hay trabajo, no hay, ¿verdad? No hay lo que quieras, ¿verdad? Educación, salud, carretera, mercados, no hay nada. Sí. Entonces, ¿qué te queda? Agricultura, sí, huertos familiares, sí, muy bien, pero eso no te permite esos sueños, ¿verdad? Ese crecer y decir, bueno, tengo por lo menos un título de bachiller o un título de secundaria y, bueno, busquemos espacios para crecer, para trabajar. No lo tenemos. Entonces, todo eso influye en decisiones de emigrar. Y ahora el cambio climático es otro factor que también está incidiendo fuertemente. Lo que pasa es que no se ve como una causa directa, sino que, bueno, la cosecha falló, ya no tengo con qué comer, tengo que emigrar a buscar trabajo como jardinero, como lo que sea, a la ciudad. Claro. O se inundó, exacto, vino una tormenta y adiós, o el volcán hizo erupción y se fue, ¿verdad?, con un lahar. En fin, Guatemala es un país tan vulnerable en temas de cambio climático y eventos naturales que cualquier cosa es un desastre. ¿Verdad? Por la falta de planificación, falta de prevención, obviamente sensibilización para este tema, ¿verdad? En cualquier tema, la verdad. Yo siempre digo que somos como un laboratorio perfecto para cualquier intervención, en el sentido de, si vas a trabajar tema de juventud, hay un espacio enorme, pues porque la juventud necesita tantas cosas. Está hambrienta. Está hambrienta, exacto. Poblaciones hambrientas de todo, o sea... De hacer algo, y esa es la cuestión, ¿no? Cómo manejar esa hambre, porque lo peor que podemos hacer es dejarlos hambrientos cuando aquí está el... Exacto. Y cómo fortalecemos, porque nos toca también como sociedad, como parte de una sociedad, y sobre todo una sociedad informada, privilegiada en cuanto a que tenemos estudios, tenemos títulos, ¿verdad? Tenemos trabajos estables. ¿Cómo podemos hacer que el Estado mejore sus servicios, invierta mejor, nos salgamos de este ciclo vicioso de corrupción, malos manejos, caciquismo? O sea, hay como una especie de caciquismo en algunos territorios. O sea, ¿cómo salimos de eso, verdad? Y son preguntas recurrentes, pues porque todavía no hemos avanzado. He revisado con el proyecto que estábamos trabajando, que les he mencionado, del Palmar. Estábamos revisando archivos y muchos de los sucesos del año 1871, Dios mío, estamos hablando de más de 100 años, los archivos te cuentan historias que se siguen repitiendo hoy día, ¿verdad? Donde la legislación está hecha para los mismos de siempre, sí, pues. Y eso no ha cambiado. Entonces, claro, las poblaciones siguen siendo vulnerables, seguimos siendo una población a disposición, ¿verdad? Del capital, de la oligarquía, de como se quiera llamar, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿verdad? Y no hay modo de cambiar esta situación y que realmente haya un bienestar colectivo, ¿verdad? Con buenas carreteras, con un metro, con aceras decentes para caminar, ¿verdad? Con un asfalto apropiado, con un ordenamiento territorial adecuado, que no te inunde la primera lluvia, sí. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. ¿Cómo llegamos a eso? Porque lo estructural, como tú decías, no ha cambiado. Y Araceli, ¿qué hay en el futuro ahora para ti? Digamos, ahorita estás dirigiendo un programa de posgrados. ¿Ahí te gusta quedarte? ¿Qué tenés tus planes ahora? Pues mira, de momento soy la directora de la maestría en desarrollo en la Universidad del Valle. Tenemos 4 posgrados en desarrollo que se combinan para obtener títulos de maestría. Uno es monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Otro es en población y políticas públicas, que es el primero que existe en Guatemala que tiene un componente demográfico, de estudios en demografía. Un tercero en metodologías para la investigación y un cuarto en desarrollo económico local. Los 4 son complementarios, los 4 intentan
pues obviamente abordar temas teóricos, ¿verdad? ¿Qué es desarrollo? ¿A qué nos referimos con interseccionalidad? ¿Para qué sirve el monitoreo y la evaluación, etcétera? Pero también práctico, con herramientas que te dicen, bueno, hay que medir. Bueno, ¿cómo vamos a medir? Claro. Tenemos que incidir en la política pública. Bueno, ahí está el ciclo de políticas. ¿Cómo le hacemos y cómo hablamos con CEGEPLAN y demás instituciones? Hay que trabajar con las municipalidades. Bueno, ¿cómo le hacemos con planificación estratégica? ¿Verdad? Y como con temas de competitividad, pues porque obviamente los territorios necesitan ser competitivos para poder, digamos, tener un desarrollo local más relevante que lo que hay ahora, ¿verdad? Sobre todo, como te digo, en estas aldeas tan lejanas donde no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo mejoras los servicios y la implementación de programas allí? Y, por supuesto, ¿cómo investigamos? Porque hay una carencia de, digamos, de capacidades de investigación apropiada. No es solo llegar y cuénteme su historia, ¿verdad? Sino que hay toda una ciencia de, digamos, o una metodología para investigar que hay que utilizar tanto cuantitativa como cualitativa, participativa. No podemos olvidarnos de las propias personas con las que estamos trabajando. Y, por supuesto, georreferenciales. Entonces, también tenemos cursos sobre sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y bueno, entonces la idea es que a través de estos posgrados las personas se formen y haya especialistas en desarrollo que aporten a soluciones para todos los desafíos que tenemos, que como ya te dije, somos un laboratorio donde cualquier cosa impacta, ¿verdad? Entonces, mis estudiantes, la verdad es que, o sea, a mí me entusiasma, amo mi programa, en el sentido de que es un programa súper interesante en cuanto a el perfil de estudiantes es muy diverso, vienen de ONG, de cooperación internacional, de embajadas, de sector privado también, de obviamente el sector público, tanto personas en municipalidades como en instituciones centrales, etcétera, y son de profesiones súper diversas. Tengo ingenieros, diseñadores industriales, médicos, antropólogos, por supuesto, sociólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo es transversal. Exacto. Y entonces pensar en soluciones colectivas, en soluciones al bienestar, eso es desarrollo. Lo que estás haciendo es desarrollo, Esteban. Inspirando a esas diferentes generaciones, ¿no? Sí, es desarrollo en el sentido de que estás empoderando para que estas nuevas generaciones pues busquen nuevas alternativas, ¿verdad? Y que puedan mejorar vidas, no solo para ellos, sino para sus familias y sus comunidades. Entonces, eso suena muy bien. De momento ahí estamos en la U. Acabo de terminar este proyecto con la Universidad de Edimburgo sobre gestión de riesgo. Terminar, me refiero a que terminó el plazo, pero seguimos trabajando pues porque hay muchas cosas todavía que hacer, hay que escribir artículos y demás. Pero bueno, ya hicimos bastantes aportes comunitarios. Por ejemplo, en El Palmar entregamos un libro que sistematiza la historia de las comunidades. Esto fue escrito por un autor del Palmar, el profesor Wosbelí Mazariegos. Lo entregamos ahorita en marzo, hubo un evento público, ahí está en redes, y bueno, con el alcalde, y fue maravilloso porque es un aporte a la historia local importante. Y bueno, pues seguimos ahí con aportes. Migrar nuevamente, pues no sé. Ya se verá. El destino. Ya se verá. Nunca digo no. Y las puertas siempre están ahí, a ver cuál se abre. Y yo creo que eso es clave. Y también es otra de las cosas que se ha repetido mucho en esta serie, que todo el mundo dice, yo estaba abierto a la oportunidad. Como que listo para lo que toque. Y en tu caso, Esteban, ¿cuál es como el camino a seguir? ¿Cuáles son tus proyectos actuales y hacia dónde vas? Yo creo que cuando empecé en ese proceso, como te dije, primero la pregunta era cómo me voy, ¿no? Después de que pasé ese capítulo era cómo me quedo. Y cuando uno logra quedarse, no es que el mundo se acabe y que ya uno vive en una utopía y que todo es fantástico y fabuloso, ¿no? Después vienen otras preguntas y otras cuestiones. Y parte de esa pregunta que vino después y evolucionó es, ¿será que me regreso? ¿Será que no me regreso? Si me quedo permanentemente, ¿qué hago? ¿Cómo quiero hacer mi vida? ¿Y cómo quiero hacer estas cuestiones? Y esto es algo muy, muy personal. Y me parece que va de la mano de cuáles son tus objetivos de vida, que tal vez quizás sea un poco nebuloso el decirlo, describirlo, pero en ese momento, al menos para mí, ya quedó claro, bueno, yo quiero seguir continuando con mi vida en el mundo desarrollado, ahí es donde quiero establecerme, pero quiero tener cierta actividad, cierto vínculo del lugar donde vengo, porque no puedo, es decir, o sea, al menos para mí no es, bueno, yo nací aquí, pero muchas gracias, con permiso, adiós, ¿no? O sea, hay mucho
Hay muchas cuestiones que me motivan, que me gustan, que me apasionan. Me encanta lo que hago en mi trabajo profesional. Sigo trabajando para estos conglomerados tecnológicos en la industria marítima en este momento. Esa es una de mis ocupaciones. Otra de mis ocupaciones es este proyecto personal que he llamado Diseña tu futuro, porque prácticamente es el inspirar, el empoderar a esta juventud con referentes que yo hubiera soñado, hubiera pagado por tener esta información, que ahora puedo decir, bueno, este que estuvo sentado en la silla de la misma aula donde yo fui, ahora está trabajando allá, está haciendo estas cosas. ¿Cómo puedo emular o aprender de esos patrones de éxito? Porque a pesar que cada historia es diferente, hay esencias, hay ciertos elementos y al menos patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Y me parece que al final el objetivo no es decirle, bueno, tenés que irte del país, sino el de abrirle cierta perspectiva sobre ciertas posibilidades que hay, que cada uno tome sus decisiones. Yo hubiera querido saber o conocer en ese momento que yo me hubiera podido ir por un intercambio, me hubiera podido ir a ver a una escuela de verano, ir, venir, abrir mi mundo, expandir mis horizontes y luego aplicar. Y como decimos, bueno, ¿por qué las cosas no cambian en Guatemala? Quizás es un tema bastante complejo y bastante amplio, pero la manera en la que empoderamos a los individuos, ellos tienen entonces la capacidad de tomar acción y decir, esto no es lo que yo quiero para mi país, yo quiero esto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero cuando nos encauzan en ese camino, usted estudia, usted trabaja, usted se porta bien, recibe su sueldo, no se mete en política, no se mete en estas cosas, entonces las cosas siguen igual. Y los otros que no están en acuerdo y dicen, bueno, yo no puedo cambiar el país, entonces vengo, me voy y me desaparezco. O sea, y creo que ese quizás es un tema más complejo. Y obviamente lo que me encanta y me apasiona es el capturar esa esencia de cómo el individuo puede realizarse personal y profesionalmente en su camino y darle esa satisfacción de, bueno, lo logré, lo pude, lo quiero hacer, ya sea irme por un mes, irme por un año, irme por una década o hacer mi vida en el otro lado del mundo. Y en la manera en la que uno está motivado, entonces tiene la capacidad de inspirar a más personas. Entonces, ese es un proyecto que tengo encaminado, ahí estamos bastante atareados, y adicionalmente otros emprendimientos y otras cuestiones que estoy haciendo que me permiten tener pues afortunadamente una flexibilidad, una libertad que nunca hubiera soñado en mis días, donde estaba pensando cómo voy a pagar la universidad en Guatemala y si me voy a poder graduar y no, y entonces ya eso me viene y me reconecta y me dice, bueno, nuevamente, no es una posibilidad, no es una oportunidad, es una responsabilidad, de hecho, de utilizar estas plataformas, estas experiencias, estos recursos, estos conocimientos y compartirlos con la audiencia y quienes quieran realmente tomar acción y tomar las riendas de su vida. Sí, porque al final, como dijiste, o sea, no son fuga de cerebros, pues no es que se vayan y el conocimiento se queda allá afuera, sino siempre hay como algún aporte de regreso a casa, o al menos eso es lo que he visto pues con la gente que he tenido la oportunidad de platicar en esta serie. Y bueno, creo que ya estamos en el tiempo, así que muchas gracias a ambos por venir a compartir sus historias. Creo que fue una plática bastante, pues para mí fascinante, yo aprendí mucho. Así que muchísimas gracias y gracias a la audiencia también por permitirnos acompañarles en un episodio más. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer igualmente, y el tiempo vuela en las buenas conversaciones. Vuela. Así es, así es.